Buenas tardes. A nosotros, el grupo número 2, nos toca exponer sobre la economía independiente. Fue durante los años de 1885 a 1920 cuando la población guatemalteca creció a un ritmo normal, por lo cual no se vieron cambios en la sociodemografía, es decir, no hubo aumentos en la migración o inmigración, tampoco en la composición étnica, pero sí fue notoria la importancia relativa de los alemanes en cuanto a la economía y la banca internacional del país. Desde entonces, Guatemala ha mantenido una relación bastante cercana a Alemania, pues fueron de hecho los alemanes quienes impulsaron el cultivo de café durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Fue el 19 de enero de 1978 que se firmó el primer convenio sobre cooperación financiera entre los gobiernos de Guatemala y Alemania, y en la actualidad la cooperación de estos dos países aún sigue en pie. Y en 40 años de cooperación de parte de Alemania han logrado dar más de 600 millones de euros, siendo así el segundo país más cooperante para el sistema integral centroamericano. Y a pesar de su pequeña extensión territorial, 5 veces más pequeña que España, Guatemala es actualmente uno de los 10 mayores productores de café del mundo y uno de los principales proveedores de café para Europa y sobre todo también para Japón. Cobán fue el centro de cultivo del café, a donde llegan muchos alemanes y se fomentan otros cultivos como el té, la vainilla, el cacao, entre otros. La migración comenzó con Rodolfo Düsseldorf, quien nació en el siglo XIX y falleció en la década de 1940. Fue el primer alemán en llegar a Guatemala. Hacia 1863 trajo nuevas influencias y cambios notables en la cultura comercial y arquitectónica del lugar. Tras el envío de una carta a Alemania, provocó una oleada de alemanes en Guatemala. Posteriormente invitó a toda su familia a vivir a Guatemala. Al final de su dilatada carrera formal, Rodolfo Düsseldorf eligió como objetivo Agualán, Zacapa, experimentando con el cultivo del algodón, pero las plagas perdieron su cosecha. Esto obligó a buscar otras rutas de inicio como con el proyecto de comercio, que lo llevó a Alta Verapaz, donde se instaló. Los descendientes de la familia aún tienen varias fincas en Alta Verapaz, donde todavía se cultiva el café. Durante esta etapa, Guatemala empezó a necesitar más recursos, pues permitió un considerable progreso luego que los mercados empezaran a crecer. Tal como el imperio del café, para esto se necesitaba de más tierra, más créditos, más caminos y sobre todo la mano especial de la obra barata. Cabe mencionar también que fue en 1901 cuando Manuel Estrada Cabrera permitió a la United Fruit Company, UFCO, una compañía que se encargaba de cultivar bananos, que hubiera un transporte de correos entre Guatemala y Estados Unidos. Y fue en 1904 que se le fue entregada la red ferroviaria en concesión por 99 años a la UFCO. Es decir, que Guatemala no podía comprar la ferroviaria hasta 2003, así como también se le entregaron tierras cultivables para poder atraer la inversión extranjera. Y muchas de estas tierras quedaron sin cultivar y fueron aproximadamente 563,000 acres entregadas, de las cuales solo 14,630 fueron cultivadas. También fueron los campesinos quienes se vieron afectados grandemente, pues el Estado favorecía más a la exportación y a la producción, dando así paso a la transformación económica y social. La UFCO tuvo un gran poder sobre la política de Guatemala, especialmente en el monopolio de las vías de transporte atlántico al Pacífico y las líneas telegráficas. Se le puede comparar con el sistema feudal en Europa de 1950 a 1347, pues la economía dependía principalmente de la agricultura y esta compañía contaba con más sedes en Centroamérica y en una parte de Colombia, pero Guatemala fue la principal sede donde se producía alrededor del 25% de la producción total.
Hablando un poco sobre las costumbres de la época, podemos remontarnos a 1890, cuando en Cobán los habitantes de más prestigio buscaban tener lujos y embellecer la ciudad, gastaban más de lo que necesitaban y compraban caballería. Fue hasta 1907 cuando esto empezó a afectar a la ciudad de Guatemala, pues los estaban dejando sin recursos, ya que los habitantes de Cobán sobreexplotaron los suyos. Seguían divididos en clases por la pirámide social, donde quienes más afectados se veían eran los indígenas, quienes vivían en 3 grupos. Los mozos colonos, quienes vivían en plantaciones y recibían una parte de la tierra a cambio de trabajar en el resto de la plantación de una manera gratis. Luego estaban los mozos jornaleros, quienes trabajaban día a día y al final quedaban como esclavos de los criollos, pues se podían ir hasta que pagaran al dueño. Y por último, los artesanos independientes, quienes vivían en provincias remotas y sobrevivían de la plantación de maíz, frijol y arroz, y el resto de sus cultivos los iban a vender al mercado, a donde normalmente los llevaban cargado en la espalda. El vestuario. Los trajes de los criollos eran más sofisticados y tenían influencia europea. Tenían la posibilidad de cambiar conjuntos y las prendas les creaban prestigio, los diferenciaba del resto de la población. Mientras los indígenas en su mayoría iban descalzos, no tenían los medios para poder cambiar de ropa y tenían que conformarse con lo poco que tenían, pues sus sueldos no alcanzaban ni siquiera para poder comer. En la economía dependiente hay varias eh, consecuencias como aptitudes financieras deficientes, poca experiencia laboral, obstrucción del desarrollo personal y el crecimiento de la pobreza a personas explotadas laboralmente. La dependencia económica tiene gran variedad de consecuencias, afectando y principalmente a personas que vivían cerca y también a familias de trabajadores que eran explotados. Esta economía afectó principalmente a los recursos naturales de la región. Acerca de la mano de obra, afecta a los países subdesarrollados, tal como Guatemala. Es delicado de tratar porque se transforma fácilmente en un asunto de carácter moral, perdido por lo tanto en el emocionalismo y porque también toca las fibras de la sensibilidad nacionalista. El mercado laboral es donde se compra y se vende el factor de producción del trabajo. Por lo tanto, se establece el precio del trabajo. En el mercado laboral se debe de haber una oferta y una demanda de trabajo. El café es uno de los cultivos agrícolas que se sitúa a Guatemala entre los 5 mayores productores a nivel mundial, compitiendo contra países como Brasil, México, Vietnam y Colombia. El sector cafecultor nacional otorgó prosperidad a muchos guatemaltecos por largos años. Guatemala ha exportado café desde el año 1853, gracias a la calidad y posicionamiento de los cafés de Guatemala en el mercado internacional durante la cosecha de 2019-2020, de octubre a septiembre. A conceptos de divisas se generaron 657 mil millones de exportaciones, el 0.99% por debajo de la cosecha anterior. El banano también ha sido parte importante de la historia de Guatemala y continúa siendo de importancia para la economía del país. En el periodo de enero a mayo del 2019, productores de banano han exportado más de 368 mil millones de dólares. Gracias. Y esta fue la exposición sobre la economía dependiente en Guatemala. Gracias a Mariana Michel, Rabanales Rivas, José Carlos Ortiz, Velázquez David, Bamaca Juárez y Pineda Tercero.
quienes fueron los integrantes del grupo número 2. Muchas gracias por su atención.